me veo en la responsabilidad de poder ministrarte con una palabra de paz, con una palabra de amor. Hay gente que está tan llena y abrumada, intoxicada de tantas malas noticias que a lo mejor caíste aquí solamente porque dijiste, déjame ver que ese muchacho va a hablar. Y te encuentras con la buena noticia de que tengo una palabra de Dios para ti. Bajo el tema, no aguanto más. Hoy no te voy a hablar de un Dios que sana, porque muchas veces hemos solamente predicado ese Dios tan grande que sana cualquier enfermedad. Quiero hablarte de un Dios aún mayor, y es un Dios que resucita aquello que sentiste que habías perdido o había muerto. Siento en mi espíritu que hay mucha gente diciendo, Brian, el problema no es que hay algo que necesito que me sane. El problema es que estoy tan desesperado porque la realidad es que necesito esa parte de Dios que resucita. Entonces hoy voy a hablar que Dios va a resucitar, va a levantar aquellos sueños que se habían caído, aquel matrimonio que sentiste que se había muerto, aquella felicidad y fe que aún estás diciendo hoy, Señor, siento que se me murió todo. Hoy voy a hablar con gente que no necesitan un milagro literal de salud, sino un milagro creativo de que Dios resucite aquella fe, aquella esperanza, aquella familia unida, aquellos hijos apartados, que Dios los vuelva a resucitar en el nombre de Jesús. Voy a hablar de parte de Dios con una palabra de fe y esperanza contundente para aquellos que han perdido algo en la vida. La Biblia relata la vida de Jesús haciendo milagros creativos. Muchas veces lo vemos haciendo, sanando leprosos, sanando enfermedades de una manera extraordinaria. Pero vi a Jesús, o veo los escritores, mejor dicho, que escriben de Jesús 3 milagros de resurrección bíblicamente hablando. En los evangelios encontramos 3 milagros literales de resurrección. Vemos a Jesús resucitando algo que estaba muerto. Y de ese Jesús te quiero hablar. Habla de 3 resurrecciones. Número 1, habla de la resurrección de un joven. Un joven que su madre había perdido. También habla de una niña que su padre había perdido. Y también habla de un amigo llamado Lázaro, que en este caso era amigo de Jesús. Me llama la atención porque voy a hablar de estas 3 resurrecciones, y estas 3 resurrecciones algo nos quiere hablar. Lo primero que veo a Jesús resucitar es a un joven. Esto no es casualidad, hay algo espiritual que Dios nos quiere enseñar. Si venimos a ver en esta temporada del millennial, en el 2020, lo más atacado, lo más abrumado, lo más tentado es mi juventud. O sea, este joven, más que representar un joven, representa una generación de la juventud. Podemos ver que este joven fue atacado tan al extremo hasta que murió. Porque si algo el enemigo sabe, es que la juventud tiene un poder sobrenatural que le va a quebrantar toda trama del enemigo en contra de lo que tiene en contra de nosotros, porque los jóvenes se van a levantar en el nombre de Jesús. Y veo en esta ocasión un joven que tristemente es cargado por personas como un féretro, pero también veo que la mamá era viuda. Ahí podemos entender de que esta mujer no solamente estaba llorando por su presente, su hijo se le acaba de morir, sino que también estaba llorando un pasado. ¿Por qué pasado? Porque dice que la mujer era viuda. Y el que sabe el significado de una viuda significa de que su esposo acaba de morir. Entonces no solamente veo un esposo, veo la cabeza de la casa. Veo lo que en ese tiempo el hombre era la cabeza de las finanzas, era el que producía. Por ende, el enemigo en su pasado había atropellado la finanza, había atropellado el sacerdote. Por ende, esta mujer no solamente estaba llorando aquello que la arruinó en su pasado, sino que también ahora la muerta vino a visitar su presente. Entonces hoy tú eres de ese grupo, diciéndole, Brian, lo triste no es que solamente estoy llorando mi hoy, es que todavía estoy arrastrando mi ayer. Entonces hay gente que no puede sanar el hoy porque todavía está llorando el luto de ayer. Entonces hay gente que fue atacada en su pasado, pero está siendo enlutada en su presente. Entonces te sientes como que no sales de una para meterte en otra, y le peleas a Dios y le dices, está bien Dios, permitiste que a lo mejor mi esposo se fuera, pero ahora también mi hijo se fue. Entonces lo vemos físico en la Biblia de que perdió su esposo y su hijo, pero si lo vemos en el nivel espiritual,
¿Qué cosas has perdido en tu pasado que también la muerte ha querido visitar tu presente? A lo mejor no te ha quitado un esposo, un hijo, pero te ha quitado la felicidad, te ha quitado las ganas de sonreír, te ha quitado la fe, te ha quitado la esperanza, te ha tirado los niños a la calle. ¿Qué es lo que tú necesitas que Dios resucite? Siento a Dios. Dice la Biblia que esta mujer estaba llorando y de camino a salir de la ciudad de Naín. Pero también la Biblia dice que Jesús estaba entrando en la ciudad de Naín. Casualidad, no, propósito. Porque vemos a una mujer llorando, enlutada, no solamente porque era viuda, sino porque había perdido su único hijo. Entonces hoy, la tristeza más grande es que lo único que tenía, que te daba esperanza o fe, se te acaba de morir. Siento a Dios. Entonces veo una mujer saliendo, pero veo a Cristo entrando. ¿Casualidad? No. Cada vez que tú estás saliendo, listo para enterrar lo último que te queda, Jesús te va a salir al encuentro. Te estoy profetizando una verdad. Jesús te va a salir al encuentro, porque a lo mejor hoy estás saliendo en luto, pero Cristo está entrando con la vida. Siento a Dios. Y la Biblia dice que se encontraron ambas multitudes, la que está saliendo llorando, pero la que está entrando con Jesús. Entonces, mi pregunta es, ¿de qué grupo tú estás? A lo mejor tú estás en el grupo de Jesús, que estás celebrando porque estás caminando con la vida, pero que no se te olvide que hay otro grupo que está caminando en la muerte, en el luto. Entonces yo, a lo mejor hoy estoy caminando en mi felicidad, pero un día caminé en mi luto. Entonces, ¿qué yo puedo hacer? Si Dios me sanó a mí, yo necesito sanar a alguien a través de Dios. Entonces yo era de la multitud del luto, pero ahora quiero caminar con Jesús. Estoy caminando con Jesús. Me siento sano para poder sanar. Me siento resucitado para poder resucitar. Y dice la Biblia que Jesús estaba entrando. Es impresionante el choque de atmósfera. El luto con la vida chocando. La vida está entrando y la muerte está saliendo. La mujer estaba lista para enterrar lo único que tenía. Pero dice la Biblia que la multitud de Jesús estaba rebosando en alegría, pero la multitud del luto estaba rebosando en dolor. Siento a Dios. Entonces el féretro lo llevaban al frente y esta mujer estaba detrás. ¿Y sabes cuál es el ámbito espiritual que quiero llevarte? Tras que estás literalmente cargando el féretro, adrede te lo ponen al frente como recordándote de que lo perdiste, lo único que tenía. Entonces a veces dice Brian, si miro para atrás me acuerdo de la muerte de mi esposo, y si miro para el frente veo el féretro de mi hijo, lo único que tengo. Así el enemigo te quiere, que pierdas tu posición para que vivas en tu condición. Dios nunca ha anhelado que vivas en tu condición. Dios anhela que vuelvas a tu posición. Dios, su único fin es ponerte de frente todos los días la realidad de tus problemas. No es para que sufras y te deprima, es para que entiendas que el problema no puede con el Dios tan grande que te puede resolver el problema. Entonces hoy el enemigo quiere ponerte las cosas de frente, de luto, de temor, para que deprimas. Porque sabe que una persona deprimida, llena de ansiedad, de depresión, está vulnerable al fracaso. Pero una persona que confía en la fe de entender de que se me murió, pero Cristo me lo puede resucitar. Él sabe que Dios lo puede hacer. Y tú sabes que Dios lo puede hacer. Entonces dice la Biblia que cuando Jesús estaba pasando, Jesús nunca le dijo a la multitud deténgase. Solamente Jesús tocó el féretro. Siento a Dios. Hoy Jesús te toma al encuentro y te dice, ¿sabes qué? No te voy a hacer parar, pero mi gloria te parará. Siento a Dios aquí. Dice la Biblia que Él no le dijo deténgase, solamente tocó el féretro. Pero cuando la presencia de Dios tocó el féretro, o sea, la vida toca la muerte nunca va por encima de la vida va por encima de la muerte. Y cuando tocó cuando tocó la muerte, dice la Biblia que el féretro se levantó, gloria a Dios, y la gente se detuvo. Porque es que Dios te va a visitar y te va a sacar tanto al encuentro que cuando Dios haga el milagro de la resurrección, todo se va a paralizar para que todos vean que el que te vio llorar, ahora te tengan que ver sonreír por el mero hecho de que Cristo resucitó lo que estaba muerto. Hoy vengo a hablarle de parte de Dios a alguien que lo quiera recibir. Hoy vengo a hablarle a alguien de parte de Dios que lo quiera recibir. Y es que Dios te va a salir al encuentro y va a tocar lo que está muerto.
Y yo quiero que tú sepas que cuando la vida está presente, la muerte no puede estar presente. Cuando la vida está presente, se tiene que ausentar la muerte, porque los dos no caben en un mismo panorama. Cuando la vida está presente, la muerte está ausente. Llegó Jesús y la Biblia dice que se levantó. ¡Qué lindo! Se levantó. Entonces ahora le cambió el norte, porque ella salía llorando. Pero Jesús le dijo: no, regrésate por el mismo camino que viniste llorando y recórrelo ahora riendo y gozándote de que la muerte no pudo contigo. Y vengo a hablarte proféticamente de parte de Dios. Y es que en los mismos lugares que te hicieron llorar es el mismo camino que Dios te hará trazar, pero ahora en gozo y en retribución. Porque es verdad que se murió, es verdad que lloraste y sufriste, pero dice el Señor: a causa de mi toque viene vida. Ese fue el primer milagro de resurrección. Pero también la Biblia dice que hubo un segundo milagro de resurrección, y fue el de una niña. O sea, ya hablamos de la generación joven. Ahora vamos a hablar de la otra generación, que es de los niños. Dice la Biblia que había un hombre llamado Jairo, ortodoxo, una persona que sabía mucho de lo que era. Él era rey de la principal de las sinagogas. Por ende, este hombre conocía todo lo que tenía que ver con el Torá, conocía toda la palabra, pero no había chocado con la palabra viva que se llama Jesús. Porque esto realmente, si no lo ves con vida, es un libro que te entretiene para mucho, pero el que lo lee con vida transforma vidas. Esto hay gente que lo lee como un solo estudio, y esto hay que leerlo con aliento de vida. Reconocer que esto no es un libro común y corriente que me entretiene. Esto es un libro que me confronta para transformar mi vida. Y dice la Biblia que este hombre tenía una única hija. Siento a Dios. Dejó la sinagoga, dejó todo y se fue a los pies del maestro. ¿Por qué? Porque la religión te enseña a estar literalmente frente al templo, pero la relación te enseña a estar a los pies de Jesús. Por eso es que Dios no anhela ser fiel a un templo. Tenemos que congregarnos, claro que sí, pero Dios no te dice ser fiel a un templo. Dios te dice ser fiel al Dios del templo. Por eso es que Dios te roba la vuelta. Y ahora puedes entender que no es donde yo esté parado, es donde estoy arrodillado. Dice la Biblia que se le tiró a los pies de Jesús y le dijo: mi hija está enferma, necesito que me la sanes. Jesús nunca le promete sanarla. Jesús lo único que le promete fue: vamos para tu casa. ¿Sabes por qué Jesús no le responde lo que él quiere escuchar? Porque Dios no trabaja por sentimientos. Dios no trabaja por aplauso. Dios nunca te va a decir lo que tú quieres escuchar. Siempre Dios te va a responder lo que tú necesitas escuchar. Entonces, tenemos que entender que Él no recibe lo que quiere. Jesús le promete que va para su casa. Y cuando van de camino, la Biblia dice que vino un informante. Siento a papá. Y mientras viene ese informante, del otro lado viene una mujer del flujo de sangre que por 12 años estaba literalmente expulsando sangre. ¿Por qué? Porque esta mujer tenía una hemorragia donde por 12 años intentó todo, gastó todo, pero la Biblia dice que no pudo contraer esa sangre. ¿Por qué? Porque estaba enferma. Siento a Dios aquí. Aleluya. Entonces entender a Dios a veces no es fácil, porque Dios no te llama a entenderlo, Dios te llama a obedecerlo. Entonces esta mujer, 12 años arrastrándose, 12 años diciéndole que era una mujer inmunda. Sin embargo, cuando vio a Jesús, la Biblia dice que se le tiró y agarró el manto de Jesús. Y la Biblia dice que al instante Jesús la sana. Pero también al instante el informante le dice a Jairo: tu hija acaba de morir. ¿Sabes que esto es interesante? Porque yo me imagino que Jairo miró a Jesús y le dijo: Jesús, ¿cómo te atreves a sanar a otra que lleva 12 años? O sea, que puede vivir así, cuando mi hija es de urgencia y está a punto de morir. Y a causa de que por sanar a esa te tardaste, ahora mi hija acaba de morir. ¿Cuántas veces tú le echas culpas a Dios porque no avanzó a hacer el milagro cuando tú quisiste? Entonces, ¿queremos a Dios a mi manera? ¿A como yo diga? ¿A cuando yo quiera, a mi manera? No, mi gente, no. La Biblia dice, siento a Dios acá, de que se murió la niña. Se murió. Y yo me imagino que cuando el informante le dice se acaba de morir, lo impresionante no es la información, es el consejo. La información, ¿cuál fue?
tu hija acaba de morir. El consejo: no moleste más al maestro. Te lo voy a hablar en español. A veces realmente lo peligroso no es la información, es el consejo de un tóxico, es el consejo de un huérfano. Porque siempre el huérfano te va a alejar de la fuente, pero el que reconoce que Dios es Padre nunca te quiere alejar de ella. Entonces lo impresionante de aquí no es que le dijo tu hija murió. Lo impresionante aquí fue el consejo que le dijo: no molestes al maestro. En puertorriqueño y hablando: salte, no lo busques, tranquilo, que ya no hay esperanza. Qué triste saber que aún los mismos tuyos te dicen en la cara: ¿por qué sigues buscando a Dios cuando sabes que tu matrimonio no hay esperanza? Y mira, llevas 10 años congregándote y Dios todavía no te sana el matrimonio. ¿Sabes cuánta gente te ha aconsejado: salte de la iglesia? Si total son un chorro de hipócritas. Porque la gente tóxica te quiere alejar de la fuente. La única forma, Dios mío, la única forma que podemos entender a Dios es cuando no me desconecto de la fuente. Entonces, en otras maneras, Jesús le estaba diciendo: o sigues el consejo de este tipo o te quedas conectado a la fuente. Siento a Dios. Entonces Dios te está dejando saber hoy: o te conectas con los consejos que la gente te está dando, o no te desconectas de la fuente, que es el único que te puede ayudar. La Biblia no lo dice, pero yo voy a pensar más allá. Yo imagino que Jesús llama a Jairo y le dice: Jairo, ven acá. ¿Sabes por qué yo me tardé y sané a otra primero que a la tuya? Porque yo quería que el tiempo corriera. Porque yo nunca quise sanar a tu hija. Yo a tu hija quiero llevarla a otro nivel, quiero resucitarla. Porque sabes que hay mucha gente que ven a Dios sanar y es como si nada. Pero contigo te quiero impactar de tal manera que permití que el luto llegara para que también la resurrección te visitara. Y vengo a hablarte proféticamente de parte de Dios. A lo mejor se murió lo único que tenía, su única hija se muere. Y cuando llega allí, la Biblia dice que le dijo: Talita Kumi, a ti te digo, niña, levántate. Pero es que Jesús nunca puede hacer un milagro donde la atmósfera de incredulidad esté bombardeando tu casa. La Biblia dice que Él sacó a todos de la casa. ¿Por qué? Porque allí habían lloronas, y las lloronas no lloran por dolor, lloran por dinero. Entonces hay gente que son tan hipócritas, tan cerca de ti, que realmente están contigo, y son tan hipócritas que dicen que están sufriendo tu dolor, pero la realidad es porque le está pagando a alguien para que llore ese dolor que nunca has sentido. Él sacó la incredulidad de la casa para poder hacer un milagro de resurrección. Y le dijo: niña, levántate. Niña, levántate. Pero hay un tercer milagro que me gusta, que es el milagro del amigo de Jesús llamado Lázaro. Ya esta resurrección viene a ser un adulto. O sea, ya resucitamos la juventud, resucitamos la niñez de mundial. Ahora vamos a resucitar literalmente todo tipo de adulto y anciano. Eso quiere decir que esto no es casualidad. O sea, Dios no resucitó a 3 hombres. Dios resucitó a una niña, resucitó a un joven y resucitó a un adulto. En otras maneras, Jesús sabe resucitar todas las generaciones. Ay, Dios mío. Porque Él sabe que el joven va a tener problemas. Él sabe que algún día el niño va a tener problemas. Pero también Él sabe que el adulto también va a tener problemas y algún día va a morir. Dice la Biblia que Lázaro y Jesús eran amigos. Escúchame esta última palabra que le va a bendecir. Siento a Dios aquí. Vengo a hablarte proféticamente de que Jesús y Lázaro eran amigos. Dicen los estudiosos que cuando Jesús estaba cerca de la casa de Jairo, Él se hospedaba allí, se quedaba allí. Él conocía bien a Jairo, a Lázaro, y Lázaro lo conocía bien a Él. Entonces, tenemos que entender que yo conozco a Jesús y Jesús me conoce a mí. El problema es que caigo en el mismo hoyo que cayó Lázaro. Y es que Lázaro se acostumbró a ver a Jesús solamente como amigo y se olvidó de que Jesús también es su Dios. Entonces hay un gran peligro en cuando yo paso la línea de la familiaridad. Hay gente que quieren tanto a Dios como amigo que no lo respetan como Dios. Siento a Dios acá. No es que mi amigo tiene gracia, pero que no te olvide que también Jesús es Dios y que el Espíritu de Jehová no contenderá para siempre contigo. Está bien que Jesús sea tu amigo, pero que no pases la línea de la familiaridad, que te acostumbres tanto a que es tu amigo que le faltes el respeto como Dios. Entonces hay gente que dentro de la iglesia se acostumbró tanto a la gloria que aún dentro de la iglesia le faltaba el respeto a Dios. ¿Por qué? Porque se acostumbró a la gloria y sin embargo muchas veces no la honró.
Entonces, hay muchas veces que Jesús está en casa y yo no disfruto de esa gloria. ¿Por qué? Porque me acostumbré y me familiaricé a tal nivel que le falta el respeto. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Le dijo a Lázaro: yo te voy a enseñar lo que se siente cuando Dios se sale de tu casa. Sienta, papá, acá. Una cosa es cuando Jesús está en casa, pero otra cosa es cuando Jesús ya no está en casa. Una cosa es que Jesús, ay Dios mío, me visite, y otra cosa es que Jesús habite. Entonces hay gente que quieren al Jesús de visita, porque la visita no necesito compromiso, pero cuando habita en mí necesito compromiso. Entonces hay gente que quiere a Jesús el domingo, pero ya el martes se le olvidó. Porque tenemos que entender de que cuando Jesús está en casa, puede rodearme las plagas, pueden rodearme los ataques, pero a mí no llegarán. Pero cuando Jesús está ausente en casa, ay Dios mío, Jesús le estaba diciendo a Lázaro: mientras estoy yo, nada te pasa. Te rodean, pero no pasa. Pero cuando yo te voy a enseñar lo que es acostumbrarme a verme como amigo y no respetarme como Dios. Me voy a salir de tu casa para que tú veas lo que te puede pasar. Y cuando sale, la Biblia dice que la enfermedad entra. Siento a Dios aquí. La enfermedad entró cuando la vida salió. Nunca vi que mientras la vida estaba en la casa, la muerte entra. Porque es que, ay Dios mío, si la gente entendiera que la vida y la muerte es como el agua y el aceite, donde está uno no puede estar el otro, o está la vida o está la muerte. Entonces, Lázaro estaba en vida porque la vida estaba en la casa, pero cuando la vida sale, la muerte entra. ¿Por qué? Porque los dos no caben en un mismo espacio. Siento a Dios aquí. Los dos no caben en un mismo espacio, o la muerte o la vida, o Satanás o Jesús. Tú escoges. Si tienes a Jesús, vas a tener vida. Si tienes a Satanás, vas a tener muerte. Entonces, entender a Jesús no es fácil, pero es divertido, porque Dios siempre nos roba la vuelta. Entonces, es impresionante ver que Jesús sale, y cuando sale, la muerte entra. Dice que un informante va de camino a donde está Jesús y le dice a Jesús: Jesús, tu amigo está a punto de morir. Necesito que vayas corriendo y lo sanes. Y Jesús le dijo: tranquilo, papá, dile a él que yo voy ya mismo. No cuando él diga, sino cuando yo quiera. ¿Sabes? Ay Dios mío, ¿sabes por qué a veces Dios no te contesta lo que tú quieres escuchar? Porque Dios quiere transformar tu corazón y poner en ti carácter para que puedas sostener la evidencia en Cristo. Porque hay gente, Dios mío, que solamente celebra a Jesús cuando te da lo que quiere y cuando realmente te dice lo que quieres escuchar. Pero muchos se apartan de Jesús cuando te dice lo que no quieres escuchar. Entonces, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó aquí? Jesús cedió su puesto. Y dice la Biblia que cuando vuelve, ya él llevaba 4 días muerto. O sea, el tipo ya apestaba. No había solución. No había solución. No había esperanza, no había fe, no había nada. ¿Por qué Jesús cuando llega no era el tercer día? Bueno, porque dicen los estudiosos que si una persona moría en Israel, el espíritu rodeaba ese lugar por 3 días, y que si un profeta venía, podía resucitarlo porque el espíritu todavía estaba ahí. Entonces Jesús dijo: yo no voy a llegar cuando haya esperanza, yo voy a llegar cuando no haya ninguna, para que la gente vea que yo no soy como los profetas ni soy como los hombres, yo soy Dios. Llegó al 4º día, cuando estaba podrido, cuando los órganos ya estaban ya deshidratados. Dice que llegó. Y si algo me gusta de Jesús, es que Él nunca llama a la gente por la condición. Dice que Él llama a la gente por su nombre. Nunca vi a Jesús decirle: muerto, resucita. Le dijo: Lázaro, ven fuera. No llegó a los 3 porque creían en los hombres, pero si llegaba a los 4 creían en Él. Y Dios anhela que crean en Él más que en los hombres. Entonces, ¿por qué Dios permite muchas veces las enfermedades? Para que vea que el único que puede hacer un milagro se llama Jesús. Muchas veces en las manos de los hombres y otras veces Dios con el hombre. Así es Jesús. Dice que le dijo: Lázaro, ven fuera. ¿Qué me enseña Jesús con esta historia? Y ya termino con esto.
de que Jesús nunca ha querido levantar buenos predicadores. Dios siempre ha querido levantar buenos testimonios. Porque la prédica cualquiera se la puede aprender, pero un testimonio solamente Dios lo da. Me voy a meter en problema con esto. Cualquiera puede aprenderse la Biblia y tener un buen léxico y decir, bueno, soy un buen predicador. Eso no te hace un hombre, una mujer calificada. Lo que te hace calificado es que tu vida hable de Jesús. Entonces, una cosa es yo predicar de Jesús y otra cosa es modelar a Jesús. ¿Cómo yo modelo a Jesús? ¿Con la ropa, con el pelo? ¿Cómo yo modelo a Jesús? Con mi estilo de vida. Amando a la gente, amando a mi familia, impartiendo de lo que tengo, con mi modelaje. La Biblia dice que cuando sale, ahora la gente decía, mira Lázaro, el que estaba muerto pero ahora resucitó. En otras maneras, la Biblia a mí no me dice que Lázaro predicó, pero sí la Biblia a mí me dice, gloria a Dios, que a causa de su testimonio la gente se apartaban de la religión y venían a Cristo. ¿Qué realmente Dios anhela después de la muerte? Que tú entiendas que de la muerte viene una resurrección en Cristo. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, pero la vida llegó y me resucitó, y ahora más que un predicador, Él quiere que haya un testimonio literalmente genuino para que la gente crea, no por lo que hablo, sino por lo que vivo. Ese es el Lázaro que realmente Dios quería ministrar. Aquel Lázaro que no es que supiera predicar, sino que su propia vida predicara. Entonces mi pregunta es sencilla. Si quieres quedarte predicando con la boca, gloria a Dios, yo también lo hago. Pero ¿qué realmente Dios quiere en mi vida? Que yo refleje la resurrección que es Cristo Jesús. Yo no sé por lo que tú estás pasando, pero sí te digo que Jesús pasó peores cosas que tú. Pero Él era Dios, pero también era hombre. Y Él venció al diablo como hombre, no como Dios. Porque si Jesús vencía al diablo como Dios, pues no tiene fun la película. O sea, la película no tuviera fun. O sea, como que era aburrida, porque un Dios contra el diablo siempre va a ganar. Pero Dios le puso sazón a la película cuando Él dijo, no papá, yo te voy a demostrar que como hombre te voy a destruir. ¿Para qué? Para que cuando yo me vaya al cielo y mis hijos llenos del Espíritu Santo entiendan de que si yo lo hice, ellos también lo van a hacer. Yo vengo a hablarte de parte de Dios. Tú no necesitas el palo mayombe, tú no necesitas 7 rayos, ni yemayá, ni changonio batalá, ni necesitas 7 vacas, ni 3 becerros, ni 4 gallinas. Necesitas a una persona que camina en Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la piedra angular. Hay muchas religiones que quieren dejarte saber de que ellos tienen el control del mundo, pero que no se te olvide que el trono de Dios es el cielo, pero el estrado de sus pies llegan hasta la tierra. Sus faldas cubren el templo. Di lo que quieras, piensa lo que quieras, pero yo voy al mío. Y ese mío está próximo a arrebatar la iglesia. Ese mío, ese que yo te estoy hablando viene en una nube. Ese que te estoy hablando viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga, no perfecta, sino que traten de vivir en la santidad más grande nunca antes vista, como en el amor. Porque dice la Biblia que santidad es amor, entender de que no es la doctrina, no es lo que la gente diga, es el amor del Padre con los hijos. Y yo vengo a hablarte que el Padre, Hijo y Espíritu Santo ya está creando. Brian, que aquella religión está creando algo, que aquel está creando, el mío está creando también algo, y está creando un gran banquete en los cielos. Está preparando, aleluya, aquella mar de cristal y aquellas calles de oro. Está preparando una gran mesa con un gran manjar. Está creando las mansiones en las cuales vamos a vivir en el cielo. Y yo declaro en el nombre de Jesús que lo que la gente tiene miedo aquí, allá arriba no va a existir. De ese te estoy hablando. Jesús todopoderoso. Todopoderoso. Ese es el mío.
La gente quiere 7, 8, 9 potencias. Yo me conformo con 3. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si estas 7,000 y pico de personas hay alguna de ellas que no conocen al Señor, esta es la noche. Esta es la noche para que reconstruyas una nueva vida con Dios. Si ese eres tú, levanta tu mano y dile: Señor, yo me quiero reconciliar contigo. Voy a orar. Repite esta palabra conmigo si te quieres reconciliar con el Señor. Señor Jesús, te pido perdón. Límpiame con tu sangre. Redímeme de todo pecado. Cómprame otra vez. Hazme hija e hijo tuyo, Jesús. Porque tu sangre me libera. Tu sangre me hace uno contigo. Repite esto que es muy importante. Quiebra la orfandad en mí y hazme sentir que soy hijo y tengo papá. Ese Padre del cielo que me ama y no me excluye, sino que me incluye. En el nombre de Jesús. Amén. La religión o las diferentes religiones te hacen la cosa difícil para entrar a una supuesta felicidad. Y el mío es tan y tan bueno que te dice: hoy hay un fácil acceso para que entres. Para que entres y disfrutes de la gracia inmerecedora que es la gracia. Regalo